Hay movimiento de piezas en el ajedrez de los chapitos en Estados Unidos. El Buró Federal de Prisiones muestra la salida de Joaquín Guzmán López del Centro Metropolitano Correccional de la ciudad de Chicago, Illinois, y el regreso de su hermano Ovidio a prisión, justamente a ese centro de reclusión. Extraoficialmente se habla de presuntas negociaciones de los hijos del Chapo Guzmán para declararse culpables por los delitos imputados a cambio de evitar un juicio como el que comenzará mañana contra Ismael El Mayo Zambada. Al parecer, el acuerdo del Güero y el Ratón incluye su colaboración con las agencias federales. En este juego, le digo, de ajedrez participa también Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, ex jefe de seguridad de los Chapitos. Ovidio Guzmán estaba, para que quede claro, Ovidio Guzmán estaba en custodia fuera de la cárcel, no estaba en la prisión, allá en Chicago, y lo regresan a ocupar la celda, es una manera de decirlo, que ocupaba su hermano Joaquín, quien salió para entrar en custodia como estaba Ovidio, más o menos así, catafixia pues. Para explicar esta narcocatafixia, permítame un contacto con Alexei Chévez. Él es especialista y consultor en materia de seguridad y Fuerzas Armadas. Alexei, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Pepe, muy buenas noches, gracias por la invitación. Alexei, pues ¿cómo ves ¿Es un juego de ajedrez? ¿Es una catafixia? ¿Cómo leer lo que está pasando con este juego? Uno sale de prisión, se va a custodia afuera, pero en custodia. Y el otro entra a prisión y deja la custodia en la que estaba afuera. ¿Qué se está negociando? ¿Qué presumes? Bueno, hay que recordar que acorde con las declaraciones de El Mayo, él fue llevado contra su voluntad hacia los Estados Unidos y este personaje, su hermano Joaquín, el hermano de Ovidio, había negociado algún tipo de arreglo con las autoridades norteamericanas. Entonces, probablemente esta parte donde sacan de la prisión a Ovidio y a él todavía no lo meten a ninguna otra, fue parte de este arreglo de colaboración entre las autoridades norteamericanas y estos dos hermanos. Arreglos que son legales, que son permitidos en los Estados Unidos, que le pueden permitir o una reducción de la pena muy considerable o incluso mandarlos a una prisión mucho más benévola de donde está su padre, que es la Supermax de Florence, en Colorado. Pero sí ocurrió como lo trato de explicar. Es decir, Ovidio estaba afuera, custodiado, pero afuera de la prisión. Ahora lo meten a la prisión y el Buró de Prisiones lo acepta, lo recibe. Pero el que sale de la prisión para entrar a custodia es el hermano. Es decir, el Güero, Joaquín, el que se quedó al frente, pues, y el que supuestamente secuestró, engañó, como sea, al Mayo Zambada, a quien, por cierto, van a empezar a procesar a partir del día de mañana. Vaya que se pone tensa la situación. Definitivamente es, si me permites el símil, el juego de tronos del narcotráfico en México, lo que está sucediendo con todas las traiciones y todo lo que estamos viendo, incluso las batallas que se están librando hoy en día en Sinaloa. Va a ocurrir con el Mayo Zambada lo mismo que terminó ocurriendo ayer con la sentencia que refunde a Genaro García Luna, 38 años y meses en la prisión por todos los delitos, a partir de testimonios de testigos protegidos. ¿Podrá ocurrir lo mismo en el caso del Mayo Zambada, en el proceso del Mayo Zambada, que testigos protegidos den su versión de los hechos y le busquen una condena quizá de cadena perpetua? El juicio empieza mañana. Absolutamente. Hay que recordar que aparentemente, hasta donde sabemos, el Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad a los Estados Unidos. Él es una persona que está enferma, tiene una enfermedad terminal y dos de sus familiares, su hermano y su hijo, ya negociaron con las autoridades norteamericanas esta reducción de penas. Una de ellas fue clave precisamente para el juicio del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es el único criminal
de estos altos vuelos del cártel de Sinaloa, que no se ha declarado o ha querido hacer algún tipo de trato desde lo que sabemos con las autoridades norteamericanas, y por eso permanece en una supermax. ¿Tú crees que la justicia estadounidense tiene algo que enseñarle a la justicia mexicana en ese sentido? Bueno, son diferentes maneras de manejarlo. Ellos lo hicieron en un cambio por la ley que se llamó de Kingpin, y en 1983 hicieron estos cambios para hacer más duras las penas hacia los, sobre todo narcotraficantes en los Estados Unidos, y para facilitar escalar al siguiente nivel de detención de estas estructuras criminales. Entonces, es una ley que está diseñada específicamente para dar ciertas facilidades y romper la omerta que había antes, muy famosa en las estructuras criminales norteamericanas. Hoy en día, yo creo que se ha abusado. Si podemos ver la sentencia hacia Genaro García Luna, y sobre todo también las denuncias que llevaron a la detención del general Cienfuegos a base de asegúnes y presuntos. Pues te agradezco, Alexei Chévez, la oportunidad de poder escucharte y saludarte, por supuesto. Un gusto, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Alexei Chévez, experto en seguridad y Fuerzas Armadas. Mire, todo esto está ocurriendo a 5 años, ¿se acuerda usted muy bien?, del llamado Culiacanazo. Ocurrió aquel jueves negro, 17 de octubre de 2019, cuando la capital de Sinaloa fue sitiada por sicarios del cártel de Sinaloa. Allí estaban juntos los Mayos y los Chapos, tras el operativo militar para capturar a Ovidio Guzmán, alias el Ratón, del que estábamos hablando hace un momento. Enfrentamientos, secuestros, bloqueos, vehículos incendiados, uso de armas de alto calibre, incluyendo los llamados fusiles Barrett, en fin, así como la fuga de 51 reos del penal de Aguaruto, fueron solo algunos de los momentos de terror. Al parecer, todo ordenado por los Chapitos, de acuerdo con la acusación contra ellos, asentada en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Ovidio Guzmán fue liberado ese mismo 17 de octubre de 2019 por órdenes directas del expresidente López Obrador, quien tomó la decisión para evitar la muerte, dijo, de civiles inocentes. Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional reportaron en ese entonces 8 muertos y 19 militares heridos. Autoridades de Sinaloa contabilizaron 13 víctimas. El Ratón, Ovidio, fue recapturado el 5 de enero del 2023, del año pasado. La extradición a Estados Unidos ocurrió 8 meses después, y su circunstancia es la que ya hemos descrito hace un momento. Mientras tanto, la violencia no para justamente en Sinaloa. La última narcoguerra entre Chapitos y Mayos arroja 38 días de sangre, muerte y terror ciudadano. Este jueves, sujetos irrumpieron en una funeraria, dispararon contra los asistentes. Un hombre resultó herido. En el fraccionamiento Valle del Sol fue secuestrado un joven de 21 años. Autoridades localizaron los restos de otro sujeto sobre la carretera a Sanalona. Presentaba huellas de violencia.